socioeconómicas y también de género arrojaron los resultados del CIMSE 2016, correspondientes a los niveles de cuarto y sexto básico, también segundo medio, que fueron entregados hoy por el Ministerio de Educación. De este tema vamos a conversar con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, Carlos Enríquez. Carlos, gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Gonzalo. A ver, hay resultados buenos, positivos y también otros negativos. Partamos primero por lo más positivo. ¿Qué es lo que ustedes rescatarían de lo que fueron estos resultados? Que como sabemos el CIMSE es una suerte de radiografía de la calidad de los establecimientos, por lo menos en este tipo de conocimiento. Mira, lo primero, Patricia, que yo quisiera como destacar es que de un tiempo a esta parte, como agencia de calidad, hemos ampliado la mirada de calidad de la educación. Tú lo señalabas muy bien. Antes, calidad era igual solo a lectura y matemáticas. Hoy día, calidad de la educación es esta mirada más amplia, socioemocional, y no es el pariente pobre como de estos conocimientos de las asignaturas más tradicionales. Por tanto, hemos dado una señal muy concreta que calidad es, en este caso, calidad integral en los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. Segundo, una demanda que ha sido de los colegios, y yo diría variada, de los profesores y equipo directivo, que antes estos resultados los entregábamos en julio, después hicimos un esfuerzo de entregarlo en junio, en mayo y ahora a finales de abril, o sea, de manera que sea más oportuna. Y por otro lado, el sistema educativo completo, que quiere decir la básica y la media, no para estar viendo por partes finalmente los resultados, sino tener una mirada más integral. Yo creo que eso es bueno, obviamente esto requiere capacidades, para eso estamos apoyando a los colegios, para que puedan ser capaces de mirar en detalle, asimilar la información para tomar mejores decisiones. Y en lo que respecta a resultados, como bien tú señalabas, Patricia, yo diría que hay buenas noticias en cuarto básico, en que como país podamos aumentar 14 puntos en 10 años, yo diría que es algo positivo, entendiendo que esto es un promedio de todos los colegios. Comparado con países de la OECD, significa que estamos sobre el promedio, hacia arriba de la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ahí se refiere, perdón, puntualmente a la prueba de matemáticas. Matemáticas y lenguaje. En las dos se aumenta 14 puntos en 10 años. En cuarto básico. Ahí hay una buena básico. noticia, Sí. obviamente que a uno le gustaría que fuera más. Yo creo que ahora podemos plantearnos a través de las condiciones que está generando la Y reforma. el sexto básico también anduvo bien. En sexto básico yo diría que es variado, hay una leve mejoría, pero no tan sustantivo. No es tan sustantivo como en cuarto. Claro. Y segundo, que es una evaluación mucho más nueva del año recién, Claro. 2003, versus cuarto básico, es la que desde que se creó el CIMSE, partió en cuarto básico. Pero esta foto es bien buena, viéndola y observándola en un periodo de tiempo más extenso, en la década. Así es. Porque según estuve leyendo en el análisis, no en la bajada del estudio, que se nota que los esfuerzos han estado concentrados en los más chiquititos. Así Y ahí se notan los resultados, no así en la media. ¿Por qué? Tiene que ver por los esfuerzos país que hemos puesto, lo hemos puesto a la subvención escolar preferencial, los proyectos de integración, la capacitación a los profesores, y los recursos que se han puesto en el país fueron primero en lo que tiene que ver con educación básica. Recién el año pasado fuimos capaces, y digo como país, porque aquí tiene que ver con un esfuerzo conjunto de todos, en términos de más recursos para la educación media. Y eso no es inmediato, sino que requiere algún tiempo para poder asimilar y utilizar. Perdón, cuando hablamos de recursos para la educación media, ¿a qué nos referimos para ponerle materia al tema? ¿Recursos plata? Porque, por ejemplo, los resultados de segundo medio son los más preocupantes, ya vamos a entrar al detalle. Pero esto es indistingo. Esto es en colegios públicos, subvencionados, incluso pagados. De hecho, de los segmentos más afectados son los más acomodados, hombres. Lo que da cuenta de que la plata no garantiza buena educación necesariamente. Yo creo que tú das en el clavo, pero yo trataría de separar en 3 elementos. Ya. Primero, para poder, cuando tenemos colegios enfermos que lamentablemente no están aprendiendo los estudiantes, los médicos, que son nuestros profesores, tienen que tener las herramientas, remedios, para hacer exámenes y posibilidades de poder tratar a ese paciente y que les vaya mejor. Si uno no tiene condiciones para hacerlo, difícilmente se puede mejorar. Quiero hacer el símil con salud porque en educación se requerían condiciones y eso es un poco lo que ha estado haciendo la reforma. Se ha dicho, oye, la reforma no es calidad. Mire, para poder avanzar en calidad necesitamos condiciones, si no es como tirar en el océano un vaso de agua y no podemos hacer mucho. Pero esos resultados, perdón, no necesariamente tienen relación con la reforma, lo digo porque eso fue hace... No. Fue muy reciente, Solo digo que el país en estos últimos 10 años ha generado condiciones. Y desde el año 2017 en adelante tenemos condiciones que en los distintos estudios se llaman de segunda generación, que son más sofisticadas. ¿Qué quiere decir esto?
cómo avanzamos en profesores que tienen mayores competencias, cómo el tema de los recursos no es el que marca la diferencia, sino en qué utilizo los recursos, cómo hacemos mejores clases que ya no sean expositivas, sino que tiene que ver con la interacción pedagógica, cómo involucramos a los padres apoderados y cómo tenemos una oferta que no solo se centra, comillas, en lo cognitivo, sino que se es capaz de integrar y el trabajo más integral de los estudiantes. Pero me queda una duda en ese punto. Con el fin de la selección lucro y copago, ¿Sí? ¿cómo se mejoran este tipo de resultados en los colegios públicos? Yo diría que se mejora en 3 elementos. Primero, que todos los recursos se utilicen en fines pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Independiente si va a ser municipal o particular subvencionado, los recursos que invertimos como país son para poder invertir en calidad de la educación. Ahí hay un primer elemento Pero ese central. cambio va más bien con los subvencionados. Por eso le pregunto, Claro. ¿cómo se mejoran los públicos cuando esos cambios de la reforma fueron más bien para los subvencionados? Ahora voy a lo público. Se están inyectando más recursos en los colegios municipales, en términos de subvenciones por la preferencial, en términos de lo que se llama el fondo, en este caso de mejoramiento de la gestión pedagógica, que tiene un nombre, una sigla en el tema educativo. Por tanto, son más recursos para que realicen planes de acción de mejoramiento. Insisto, los recursos son importantes, pero cómo se invierten, en qué se invierte y finalmente cómo impactan es lo trascendental. Y tercero, que es la discusión que hoy día está en el Congreso, que la ministra finalmente logró un acuerdo de destrabar la conversación y esperamos finalmente que en el Senado sea capaz de poder nutrirse, mejorarse una nueva institucionalidad para lo público. ¿Qué quiere decir esto? Salir desde la institucionalidad municipal, lo llamado desmunicipalización, a tener una nueva institucionalidad que ayude. Sí queremos insistir que la institucionalidad es un tremendo paso, pero finalmente esa institucionalidad es capaz de generar condiciones, si tiene capacidades, si tiene una flexibilidad, o sea, por tanto, lo importante es tener, ojalá aprobar un proyecto de ley, pero cómo el país implementa ese proyecto de ley es finalmente donde se juega la posibilidad de avanzar en calidad de la educación. Sí, a ver, estoy revisando algunos datos que me parecen llamativos. Si nos concentramos en las cosas malas, ¿qué es lo que hay que mejorar? Ya hablamos de lo bueno, pero el segundo medio refleja bastantes deficiencias. El grupo socioeconómico alto cae 24 puntos en una década, sí. Es harto, versus solo 5 de caída del segmento bajo. Los hombres del grupo socioeconómico alto caen 28 puntos. ¿Qué sucede? Hemos hablado de recursos, de institucionalidad, de un montón de cosas, pero que yo sepa, este país hace una década tenía harto menos de lo que tiene hoy día. Así es. Y este país hace 20 años era harto más pobre, hace 30 años mucho más pobre. Así es. 40, peor. ¿Por qué me voy tanto para atrás? Conozco hartos profesores. Tengo familia. La Pati también. Yo también. Tú también. Y siempre me hacen hincapié en lo mismo. Mire, acá se preocupan de puras tonteras, pero no se preocupan de lo básico, que es los contenidos. Los contenidos. ¿Qué sacan con preocuparse de esto, que el libro nuevo, que esto para allá, para acá, que la sala, que la institucionalidad? Si no se preocupan de que los cabros aprendan las tablas. Si salen del cuarto medio y no comprenden lo que leen, como que de pronto nos hemos olvidado de los contenidos más básicos, o no, o estoy perdido. Porque la caída ha sido en una década importante, independiente si hay plata o no hay plata. Así es. Primero, lectura, tenemos tarea en todos los grupos socioeconómicos, tú lo has dicho, Gonzalo. O sea, claro. Aquí no es, mire, esto es solo tarea de los colegios municipales, de los municipales, los particulares subvencionados, los particulares pagados. Claro. Segundo, tenemos una tarea en todos los grupos socioeconómicos. No es que, mire, los sectores más vulnerables tenemos que mejorar porque son los que están más abajo. Claro. Pero han tenido una caída, como tú dices, en promedio todo el país de 7 puntos en lectura y con mayor fuerza en el grupo socioeconómico alto y también en los hombres. ¿Qué es lo bueno que a lo mejor nosotros como agencia de calidad quisiéramos aportar en la discusión? Es que ya no solo entregamos datos, sino que queremos entender el por qué pasa esto. Primero, este año, como bien tú dices, tenemos la mayor cantidad de recursos en el sistema educativo. O sea, el 2017 tiene más posibilidades que el 2016. Pero entremos a entender. Nosotros acabamos de hacer un estudio para esta entrega de resultados, para entender el fenómeno, por qué están bajando los hábitos de lector y la lectura. Primero, hicimos un cuestionario a todos los alumnos de segundo medio y nos declaran que las niñas leen más que los hombres. Lo encuentran más entretenido,
ellas les gusta tener conversaciones de finalmente la lectura, encuentran que es importante la lectura, les gusta que le regalen el libro, en contraposición... También el tema de Internet, porque también muchas niñas leen a través de las en tablets, distintos formatos y en contraposición a los hombres. Y ahora me paso al segundo tema que sacamos percepciones, que tiene que ver con cómo ellos se desenvuelven en la tecnología. Los jóvenes, en este caso los hombres, dice que lo usa para jugar un 70%, versus las mujeres que solo un 24%. Los hombres dicen que, y aquí tenemos distintos datos, un 53% declara que la utiliza para chatear, o sea, las mujeres se comunican mucho más que los hombres, la usan más la tecnología para entablar amistad versus finalmente los hombres. El interés históricamente así. Exactamente. Desde antes que aparecieron los tablets. El interés por las aplicaciones es mayor en los hombres que en las mujeres. Los hombres también sienten que pueden resolver finalmente las dificultades tecnológicas cuando hay algún problema. Y por último, el interés por compartir información sobre dispositivos es mayor en los hombres y las mujeres. Que ahí se podría dar para otra discusión, que tiene que ver con los estereotipos. Pero al menos, mira, al menos se interesen más por una cosa por otra. Exactamente, pero lo que queremos con esto es primero decir dos elementos. Estamos capturando, en este caso, la opinión de los jóvenes de segundo medio, y el factor protector de la lectura lo están teniendo más las niñas que los niños. Y tienen una exposición hacia el uso tecnológico más hacia los juegos, los hombres, que las mujeres. Y nosotros hicimos el siguiente estudio. La literatura internacional plantea que hoy día existe la multitarea. Los estudiantes hoy día no solo hacen una cosa a la vez, como los del siglo pasado, como varios de nosotros, sino que son capaces de estar chateando en el celular, con el iPad finalmente en Facebook, viendo 24 horas o Netflix, y también ser capaces de en el computador estar haciendo una tarea. Eso significa que andan constantemente buscando información. O sea, no son en este caso estudiantes que busquen solo una cosa. Que eso plantea el desafío en la sala de clases, porque no están acostumbrados o tal vez se aburren más rápido cuando tienen que estar ahí sentados esperando que el profesor le entregue el contenido. Tú adelantaste la hipótesis que hemos comprobado. Tercero, que al andar buscando tantas cosas hay en este caso una disminución de atención. Porque como quiero hacer varias cosas a la vez, y lo hago bien, si la multitarea no es sinónimo de malo, sino es sinónimo de otro tipo de habilidades y forma de enfrentar el aprendizaje. Pero si eso tiene la complicación de enfrentar los textos, que en realidad ellos andan buscando información mucho más precisa y se distraen con facilidad en textos más largos. Y nosotros quisimos contrastar esta hipótesis que hay evidencia hoy día, del 2016, 2017, evidencia internacional y nacional, en cómo le ha ido a los estudiantes, hombres y mujeres, en la evaluación que nosotros hemos hecho en textos largos, preguntas que son en función de leer preguntas de 2 o 3 páginas, versus preguntas más cortas. ¿Y qué encontramos? Que no hay una varianza o no hay una disminución en el rendimiento de las preguntas cortas, sino que hay una disminución, principalmente del grupo alto y de los hombres, en este caso, de los textos largos. ¿Qué quiere decir esto? Distracción. La multitarea, cuando no hay factores protectores como la lectura, está afectando negativamente finalmente la lectura. Y en esa línea es cómo somos capaces, y ahí en ese ámbito, cómo somos capaces de trabajar la lectura, cómo somos capaces un poco lo que tú señalabas. Si los estudiantes ya son multitarea, yo no puedo tener solo clases expositivas, que tiene que ver con una forma de aprender. Esta discusión que tiene que ver con lo que pasa dentro de la sala de clases, ¿se está dando más allá de estos resultados? Lo digo porque, por ejemplo, en la reforma de la ley de inclusión se vieron aspectos que tenían que ver más bien con temas financieros. Sí. Insisto, fin de copago, lucro y además el tema de la selección. Pero sobre lo que pasa al interior de la sala de clases, ¿hay un cambio importante? ¿Se está debatiendo al respecto? Yo creo que, nosotros al menos desde la Agencia de Calidad estamos viendo que hay colegios que lo están haciendo, que están innovando. Me refiero como una política pública que provoque ahí una revolución interesante. Al menos nosotros, el sistema de aseguramiento, con el Ministerio de Educación, con la Superintendencia y desde la Agencia de Calidad, estamos trabajando lo que tiene que ver con en este caso, con evaluación progresiva, que los niños aprendan a leer en segundo básico. Y de manera voluntaria, no es marginal. Son 5.000 colegios de los 7.500 municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, que están hoy día atreviéndose a innovar en lo que tiene que ver con la forma de enseñar. Te lo estoy diciendo que tiene que ver con segundo básico, pero ya son más, en este caso, 2/3 de los colegios del país, de todas las dependencias, que están instalando esa conversación en la acción. Claramente,
esto requiere condiciones, porque lo que encontramos es que para innovar tú te vas a tocar con elementos que necesitas para hacerlo. Hora de los profesores para trabajar mejores planificaciones, carrera docente. Hora de los profesores para trabajar entre colegas, porque yo tengo que aprender lo que él está haciendo. Muchas veces yo no tengo que ir a Finlandia a inventar una metodología. A él le está resultando, Gonzalo, una metodología que es capaz de movilizar la habilidad de los estudiantes. Por tanto, tengo que aprender en el colegio. Eso requiere tiempo. Carrera docente. Tercero, tiene que ver con tener recursos para formarnos. Yo soy profesora de matemática también. Mire, ya con esta información sabemos que no es que les vaya mal en matemática, les va más mal en geometría que en datos y azar. Por tanto, tiene que ver con que, mira, a mí nunca me enseñaron geometría en la universidad. Tiene que ver cómo me formo en geometría, porque si no me formo, nunca voy a poder ser capaz de enseñar en lo que tiene que ver con geometría. ¿Qué es lo que quiero decirle en esa línea? Esto es mucho más complejo, se está empezando a dar, no es apretar 3 botones, pero para que efectivamente podamos tener condiciones para innovar, requiere de ir conectando estos distintos elementos, requiere equipos directivos, muy empoderados, que apoyen a los profesores, que sean capaces de sacar lo mejor de ellos. ¿Qué quiero decir esto? Sacar lo mejor de ellos significa cómo los ayudamos, cómo somos capaces de que ellos tengan material para planificar, cómo que muchas veces vemos 2 profesores en el aula, se coordinan y no es solo una persona más que ayuda finalmente a los niños. Eso es el desafío, insisto, es fácil decirlo, es muy difícil implementarlo, por eso se necesitan buenos profesores y buenos líderes, porque las condiciones que hoy día se están haciendo, y por otro lado, como te decía, que no es marginal, la cantidad de colegios que hoy día están empezando a innovar, yo creo que es una buena noticia en esta reforma en marcha. Hay mejoras en matemáticas, pero caen un poco los resultados en ciencias físicas y químicas. Sí es. Ahí hay un desafío también. En matemática tenemos un desafío en la media, principalmente por la brecha. Mejoramos 14 puntos en 10 años, pero la brecha se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre el grupo alto y el grupo más bajo es la misma. Y obviamente si queremos, como tú dices, Gonzalo, avanzar en un país mucho más inclusivo, necesitamos que los que están aprendiendo menos, los que tienen muchas veces menos condiciones, puedan hacerlo. Pero entiendo que en el caso achicó la brecha entre hombre y mujer, la de género. Desaparece la brecha. Porque antes el hombre tenía mejor rendimiento que la mujer en matemática, así como la mujer en lenguaje, pero ahora se acercaron más. Esa es una muy buena noticia. En cuarto básico ya es por segundo año, desaparece la brecha en matemática. Siempre existía una brecha a favor de los hombres y en contra de las mujeres, hoy día esa desaparece. También va progresivamente avanzando y se va achicando en el resto de los niveles. Yo creo que ahí hay una buena noticia. Empieza a aparecer otra brecha con latencia, de manera mucho más fuerte, que a los hombres les va mal en todos los niveles en lectura, de manera mucho más baja que en este caso que las mujeres. Y por último, estamos entregando también la información en este ámbito, en lo que tiene que ver con género, a todos los colegios, puntaje hombres y mujeres. ¿Para qué? Sí. Para visibilizar cómo lo están haciendo. Y para ojalá que puedan cambiar ahí las políticas si es que todavía hay una brecha importante, que nos quedan solamente algunos segundos, pero ¿cómo puede afectar a los colegios municipales lo que está ocurriendo en varios municipios respecto a las deudas millonarias que tienen en las corporaciones de educación? Ahora, por ejemplo, en Santiago se creyó el alcalde, incluso dice que puede que no alcance para pagar los sueldos. No es la única comuna donde está pasando. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias que pueda tener? Primero, la educación pública en promedio no tiene más bajos resultados controlando por grupo socioeconómico que en este caso que los colegios particulares subvencionados, pero sí, como tú dices, el sostenedor marca la diferencia. Necesitamos sostenedores que tengan capacidad, que inviertan los recursos en lo pedagógico, que inviertan en los profesores y que hagan bien las cosas. Por eso yo creo que esto más aún da evidencia de tener una nueva educación pública donde el giro de los que están administrando sea educación, pongan en el centro los niños y obviamente la acción y conversación sea cómo los niños aprenden, que es lo que finalmente creemos que hay que hacer. Muy bien, muchísimas gracias por venir esta tarde y hablar de este relevante tema. Gracias a ustedes. Chao. Gracias por acompañarnos.